Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Herrera, pertenezco al Instituto del Bicentenario, a la carrera del profesorado de Lengua y Literatura. Hoy, en la cátedra de Teoría Literaria a cargo de la profesora Karina Garay, hablaremos sobre la pragmática literaria. Primeramente, vamos a decir que la pragmática es una rama de la lingüística. Entonces, recordaremos la definición de lingüística. Decimos que lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. Inmediatamente, entonces, nos remitimos. La pragmática es una rama de la lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística. Se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Entonces, la pragmática literaria, y recuperando un poco las definiciones tanto del contexto como de la literatura, podríamos decir, y según la RAE, el arte de expresión verbal, tanto en textos escritos y orales, pertenece a la definición de literatura. Mientras podemos decir que el contexto es donde se va a desarrollar ese arte de la literatura. Y entonces ahí tenemos una primera definición de pragmática literaria. Son dos los enfoques que le daremos a la explicación de la pragmática literaria. Primero, desde el punto de vista lingüístico, o sea, su cruce con la disciplina de la lingüística, y por otro lado, lo relacionado a lo histórico y a la recuperación de la teoría del contexto. Entonces comenzamos que desde el punto de vista lingüístico, y esto según la definición de Jesús Maestro en el libro Introducción a la Teoría Literaria, dice que es una disciplina destinada al estudio del lenguaje en función de la comunicación, con objeto de analizar científicamente cómo los seres hablantes construyen, intercambian e interpretan enunciados en contextos y situaciones diferentes. Como ya sabemos, el ser humano tiene la capacidad de producir mensaje. Pero entonces, ¿qué estudia la pragmática literaria? Justamente estudia la conducta lingüística, o sea, el modo intencional de producir y decodificar significados mediante el lenguaje. Hay diferentes paradigmas desde donde la lingüística científica va a estudiar este fenómeno. Desde la teoría de los actos del habla, desde la deixis, cuando para entender correctamente el mensaje, la frase o la palabra, debemos buscar información en el contexto. Por otro lado, también como paradigma del análisis de las diferentes estructuras y estrategias discursivas, como la evaluación de los diferentes tipos de presuposiciones y de implicaturas. Históricamente, encontramos tres orientaciones para el dominio de las pragmáticas, y esto es según los autores desde dónde y cómo lo han estudiado. Si hablamos de Morris, vamos a decir que utiliza la doctrina del empleo de los signos, mientras Habermas toma como fundamento la lingüística del diálogo. Austin y Sear, de mucho más cercano en el tiempo, van a tomar la teoría de la acción del habla. Cuando hablamos de la teoría del empleo de los signos, propuesto por Morris, tenemos que hablar de la semiología en tres niveles: la pragmática, la sintaxis y la semántica. Es el estudio de los signos desde el punto de vista de la relación que se establecen con sus usuarios. Habermas, de la teoría de la lingüística del diálogo, va a tomar las orientaciones y las metodologías, y dice que las condiciones universales necesarias para la existencia del diálogo en relación a la teoría del consenso sobre la verdad. Por último, Austin y Sear lo hacen desde la teoría de la acción del habla. Esta teoría habla de la acción y comprensión verbal al ser
usados desde la teoría para la investigación del habla dialogada. Es una investigación científica del lenguaje. La lingüística, tanto como la descriptiva y como la empírica, se configura de este modo como una investigación experimental sobre el lenguaje, poniendo siempre en la base de todas sus operaciones la pragmática como eje de esto. Vamos a decir también que para la década del 60 es justamente donde se hace una recuperación de la teoría del contexto. Si bien las primeras partes del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX van a ser experimental y, digamos, van a rechazar la teoría tanto centrada en el autor como en el contexto, ya para los años 60 se retoma esta teoría y, bueno, la lingüística, sobre todo con su eje en el estudio de la pragmática, va a ser quienes, digamos, trabajen e investiguen más sobre el tema. La literatura o el sistema literatura, como le gusta denominarlo a Schmitt, ya en 1980 va a trabajar sobre básicamente el ámbito de actuación de las obras de arte verbal o los comunicados literarios. A eso es a lo que él le llama sistema de literatura. Y va a decir que este sistema constituye una estructura social de acciones cuya actividad es aceptada por la sociedad y en cuyo seno se van a desempeñar funciones que tengan que ver básicamente con cuatro operaciones fundamentales. Estamos hablando de la teoría de la producción del lenguaje, de la teoría de la mediación, de la recepción y de la teoría literaria de las transformaciones. Al hablar de teoría de la producción del lenguaje, ciencia que viene del campo de la psicolingüística y es la producción del lenguaje en forma oral o escrita. Por otro lado, la teoría de la mediación y propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo y utilizando también estos instrumentos psicológicos llamados mediadores. Es necesario para este sistema de literatura hacer justamente una transferencia de estos conceptos que provienen de otras ciencias, como vemos, tanto de la psicolingüística como de la psicología, para el sistema de literatura. Luego hablaremos de la teoría de la recepción, que es un movimiento de crítica literaria en donde los objetos que encontramos guardan una relación directa con la forma en que las encontramos. Por último, y ya un uso que usa la teoría literaria, pero que viene de la bioquímica, vamos a hablar de las transformaciones. Y las transformaciones son justamente esos fenómenos que se producen en la literatura. Es un término tomado del uso técnico de la bioquímica, en donde aparece como la transmisión de material genético de una bacteria a otro. Por último, unas consideraciones finales. La obra literaria constituye el resultado de actividades y comportamientos sociales en los que reside precisamente la atribución y donación de sentido. La pragmática consiste en abordar el estudio del lenguaje en situación. El enunciado literario tiene significado en relación con un proceso en el que intervienen quienes escriben, quienes leen y quienes interpretan. El texto es un espacio de múltiples dimensiones en los que se concuerdan y contrastan diversas estructuras, ninguna de las cuales es original. Por último, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.